invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Asiento, por favor. El acta de la sesión número 16 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 17 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se recibió un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de quebrantamiento de condena y forma de computar el plazo de prescripción de la pena. Oficio de la Subsecretaría de Seguridad Pública, mediante el cual informa que el oficio 540 de fecha 6 de enero del 26, que solicita un informe sobre la articulación entre el Estado y el sistema educacional, fue derivado a la Subsecretaría de Educación Superior. Nota de la señora Camila Berroeta, mediante la cual solicita a esta comisión la evaluación e impulso una iniciativa legal que cree un registro nacional público de prófugos de la justicia y un registro nacional público de personas condenadas por delitos sexuales, con el objeto de fortalecer la seguridad pública a través de herramientas de prevención accesibles a la ciudadanía. Oficio del Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante el cual informa glosa presupuestaria 25, correspondiente al mes de mayo del presente año. Nota del diputado don Raúl Leiva, solicitando su oficio a Carabineros de Chile, Policía de Investigación y Gendarmería de Chile, respecto al número de funcionarios activos que durante este año han sido detenidos, formalizados y apartados de la institución mediante la normativa interna cada una de ellas, al estar involucrado en la comisión de delitos y o investigaciones penales o de corrupción interna. En un punto 2 de su nota, solicita al señor diputado Leiva dar cumplimiento al reglamento en su integridad durante el desarrollo de las sesiones. 7. Nota del diputado señor Patricio Pinilla, solicitando que la comisión oficie al ministro de Seguridad, don Martín Arrau, para que informe sobre su reciente reunión con representantes de la provincia de Arauco y víctimas de la violencia rural. Señor presidente, en materia de reemplazo, la diputada señora Gloria Navillán será reemplazada por el diputado señor Pierre Carlesi. Señor presidente, si me permite, tanto el punto 6 como el punto 7, que son la nota del diputado señor Raúl Leiva y la nota del diputado señor Patricio Pinilla, de conformidad al artículo 300, tienen que ser abordadas en los últimos 10 minutos de la sesión. Gracias, señor secretario. Así lo haremos, respetando íntegramente el reglamento. Diputado Coloma, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No, presidente, por su intermedio saludar a todo el equipo técnico y a usted también agradecerle la visita el día jueves a la comuna de San Bernardo. La verdad que fue un éxito. Yo estuve hablando con 3 de los 4 alcaldes posteriormente y la verdad que estaban sumamente felices con el fin de poder exponer la situación que vive la provincia del Maipo, la cual lamentablemente el crimen organizado ha avanzado de gran manera, y con la palabra del mismo director nacional de la Policía de Investigaciones, el crimen organizado, muchas veces el narcotráfico ha ido captando en las provincias de la región, hay un lugar de mercado, un lugar donde el cual interceder. Así que, presidente, muchas gracias a usted y también por su intermedio saludar a todo el equipo por la gestión de haberlo hecho en la provincia del Maipo. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Diputado Leiva. Sobre el punto de San Bernardo. Presidente, mire, el debate parlamentario es de derecho estricto y tiene muchos fundamentos que no quiero distraer su atención, presidente, ni extenderme, pero creo que es importante porque sobre todo cuando estamos en situación de minoría, el respeto al reglamento es algo que permite validar el debate democrático. En la sesión anterior, señor presidente, a propósito del primer punto de la tabla, se procedió de una manera inadecuada, a juicio del suscrito, a disponer o a votar la clausura del debate solicitado en su oportunidad por el diputado Valenzuela. El fundamento que se esgrimió, presidente, fue el artículo 144 de nuestro reglamento, que es aplicable solo para la discusión general en sala, más no para la discusión general en comisión, que es el artículo 186. Solo me permito, presidente, de buena fe, transcribir
transcribir lo que se dijo en esa sesión. Se dijo, se ha solicitado la solicitud de cierre del debate y usted dijo, señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por tratarse de un proyecto que está calificado con urgencia suma. Esta comisión no está obligado a tener una audiencia de 1 hora. Basta con que hayan hablado 6 diputados. Bueno, en este caso han hablado 13 diputados con posiciones encontradas, por lo tanto corresponde poner en votación el cierre del debate solicitado por el diputado Valenzuela. Cuando el suscrito solicitó la aplicación del reglamento, lamentablemente no se entregó y se señaló que solo se ve la parte desde la perspectiva reglamentaria. Efectivamente, lo que corresponde es aplicar el artículo 186 y no el artículo 140 que le planteaba presidente. Y es importante porque eso puede tener efectos en la discusión. Y una aplicación errónea de nuestro reglamento al fundar el cierre del debate de una discusión en general es altamente complejo, presidente. Por eso le pido que, existiendo una evidente mala aplicación del reglamento, se pueda retrotraer incluso a la votación de la clausura del debate en términos adecuados, pero es importante, presidente, y con esto termino, que se respete el reglamento en la tramitación de proyectos de ley que son tan importantes como este. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Tal como ha señalado el diputado señor Leiva, este secretario no hizo aplicación del artículo 140 y ni siquiera lo nombró. El artículo 140 que se aplica en la sala es una norma que no se aplica, dado el quórum, a esta sala, que tiene 13 componentes y 150. Usted leyó la transcripción y yo no nombré el 140. Yo siempre me he basado bueno, esto no es un diálogo, siempre me he basado en el 286, y el 286 en su inciso primero señala: durante la discusión general de un proyecto, y no hace referencia si sea con urgencia, no tengo urgencia, urgencia simple, urgencia suma, urgencia de discusión inmediata, luego agrega, se podrá pedir la clausura cuando en el debate hubiera ocupado el tiempo de 2 órdenes del día o hayan hablado 10 diputados. Por eso yo me refería al número de diputados que hicieron uso de la palabra y utilizaron la palabra 13 diputados. Por lo tanto, se cumplía con los requisitos y correspondía a votar la clausura del debate. Gracias, señor secretario. Sobre el asunto ya queda zanjado. Diputado Pinilla tiene la palabra. Diputado Pinilla tiene la palabra. El tema ya quedó zanjado por la Presidente, gracias. Es que venía justo entrando. Nosotros envié un correo electrónico por una situación que ocurrió en una visita del ministro Rauset, aquí presente por su intermedio, presidente, en la cual no fui invitado en general los diputados de oposición. Y nos enteramos, bueno, con posterioridad de que se había ocurrido esta visita y la temática. Entonces, yo no sé si quedó de alguna forma abordado o puedo pedir ahora, porque me gustaría pedir desde ya, como está incluido en la cuenta, que desde la comisión, formalmente, sin perjuicio que está el ministro acá ya por su intermedio, ¿cierto?, pedir que en futuras situaciones se considere el hecho de invitar a los diputados que somos parte del territorio, o particularmente si somos además integrantes de la Comisión de Seguridad. Gracias. Perdón. Sí, aprovechando que está el ministro acá, le podemos hacer esa observación y en consideración a todos los integrantes de la comisión y representando también a nuestros colegas de las distintas regiones, fondo que sean partícipes o invitados a las distintas actividades. Bien, cerrada la cuenta. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados Olmos, Ramírez, Briones, Olivares en calidad de autor, Valdés, Valenzuela, que modifica el Código Penal con objeto de tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos, boletín 18.211-25 con urgencia calificada de suma, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para estos efectos contamos con la presencia del señor ministro de Seguridad, Martina Arrao, y su subsecretario de Prevención del Delito. Ambos le damos la bienvenida y le ofrezco la palabra al señor ministro. Entonces, secretario, si quiere, parte usted y después le damos al ministro para cumplir estrictamente el reglamento.
Señor presidente, solamente aclarar que el señor ministro goza de un privilegio en el uso de la palabra. Sí. Sin embargo, por tratarse de una discusión en particular, hay que dar cuenta de la presencia de la indicación y luego entregarle la palabra al Ejecutivo para referirse a ella. Señor presidente, con fecha... Sí. ¿Le parece, comisión, que escuchemos comentario general? Porque hay varias indicaciones para que el ministro pueda hacer las observaciones antes de ir en particular a cada una, o directamente pasamos a la discusión en particular. ¿Vamos a votar? Sí. La primera propuesta es que el ministro pudiese hacer una exposición general. ¿Les parece? Sí, me parece. Ya, bueno, en votación entonces la primera indicación del Ejecutivo. Señor presidente, se ha presentado una indicación del Ejecutivo para sustituir el artículo único del proyecto por un artículo único nuevo del siguiente tenor. No sé si usted tiene el comparado en sus manos. Es en la página 4 el comparado, columna derecha. Artículo único. 1. Incorpórese en el Código Penal el artículo 268 octis nuevo del siguiente tenor. Artículo 268 octis. El que en reuniones en lugares de uso público realizare alguna de las conductas señaladas en los párrafos 1 ter y 2 del presente título con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde su identificación con el objeto de procurar la impunidad, será sancionado con la pena asignada al delito respectivo aumentada en un grado. Tratándose del delito de saqueo, previsto en el artículo 449 quater de este código, cuando sea cometido con el rostro cubierto en los términos del inciso anterior, se aplicará el máximo o el grado máximo de la pena asignada según corresponda. Punto, cierre comillas, punto. 2. Incorpórese en el artículo 12 del Código Penal un nuevo numeral 25 del siguiente tenor, comillas, ejecutar el hecho cubriendo el rostro u ocultando de cualquier otro modo la identidad para procurar la impunidad, punto, cierre comillas, punto. Esa es la indicación presentada por el Ejecutivo. Presidente, corresponde que usted le ofrezca. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los diputados, diputadas, secretarios, miembros de la comisión. Bueno, este proyecto de ley presentado por los diputados, algunos aquí presentes, que le hemos dado urgencia, ha ido sufriendo algunas modificaciones en el camino, ya se ha discutido varias veces, así que me voy a centrar en un par de antecedentes y después, si usted me permite y la comisión lo permite, me gustaría darle la palabra al subsecretario, quien es más especialista en estas materias. En primer lugar, efectivamente lo que buscamos acá es desincentivar una conducta que ha persistido, pese a que los desórdenes públicos en los últimos años han ido disminuyendo, pero la violencia, la decisión en esas actividades persiste y claramente acompañado del ocultamiento de identidad que busca precisamente impedir la persecución, la adecuada persecución penal de las diferentes faltas y delitos que cometen. Si hacemos un análisis comparado, normas como esta o más estrictas que esta existen en Italia, donde prohíbe el uso de cascos, protectores o cualquier otro medio idóneo para justificar el reconocimiento de la persona en lugares públicos. En Alemania prohíbe participar en reuniones al aire libre con indumentaria idónea y destinada, según las circunstancias, a impedir la identificación. En Francia, cosas similares y un poco más estrictas todavía. En Canadá, cosas similares. En fin, España. O sea, acá estamos actuando en algo que el resto del mundo ya legisló y que es bien evidente, que es impedir efectivamente la identificación de personas que cometen delitos, falta o alteración al orden público. La indicación que presentamos reside básicamente en desincentivar esta actitud que facilita el delito o que efectivamente impide la identificación, más que tipificar el ocultamiento en sí mismo como un delito, una falta. Y eso quizás es uno de los puntos a discutir. Y que efectivamente con el agravante de un grado, por ejemplo, un delito base como toma de control de vehículos de transporte público, artículo 268 sexties, tiene una pena de 5 años y un día, y con esto sería 10 años y un día a 15 años. Interrupción de la libre circulación, interposición de vehículos, 268 septies, para salida de presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, a 541 días a 3 años.
lanzamiento de objetos cortantes, punzantes o contundentes, artículo 12 y 8 septies, que está hoy día en presidio menor en su grado mínimo, 61 días a 3 años, a presidio menor en su grado medio, 541 días a 5 años y así sucesivamente. La reacción desde nuestro punto de vista quedó bastante afortunada, bien concisa, y efectivamente lo que hace es aumentar un grado, aumentar la pena a aquellos que busquen evadir el control policial, el control de la justicia mediante la adecuada identificación mediante el ocultamiento. Si me permite, señor presidente, me gustaría darle la palabra o pedir la palabra para que el subsecretario nos ahonde más en esta materia. Gracias, señor ministro. Subsecretario, tiene la palabra. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, agradecer también la invitación que se nos ha formulado para poder presentar y también profundizar los aspectos que están relacionados con este proyecto de ley. Tal como decía y dijo hace algunos instantes el señor ministro, este proyecto de ley propuesto a través de una moción parlamentaria establece una cuestión que sin duda es de suma relevancia, pero al mismo tiempo concita interés público toda vez de que se está o se pretende sancionar a través del mismo el ocultamiento de la identidad de una persona cuando realiza ciertas conductas determinadas. Ahora, nosotros hemos revisado el proyecto, lo hemos revisado concienzudamente y hay algunas cuestiones que si bien nos parecen interesantes, es necesario, y de ahí también el fundamento de la presentación de la indicación por parte del Ejecutivo, nos parecen que es necesario dar una segunda mirada. Toda vez que existen principios constitucionales que se encuentran en juego, y esos principios constitucionales dicen relación con el principio de lesividad. Específicamente, no es posible sancionar el ocultamiento per se, toda vez de que no existe la lesión de un bien jurídico protegido determinado, porque el ocultamiento en sí mismo no es una conducta antijurídica que comprometa la ejecución de un delito. O sea, hay personas que ocultan su rostro por razones religiosas, otras personas que ocultan su rostro por razones de salud, y esas cuestiones deben ser ponderadas de manera muy categórica y muy concienzuda al momento de legislar. O sea, tenemos esa situación. Y desde esa perspectiva, el Ejecutivo ha presentado una indicación que tiene, podríamos decir, que tiene dos partes, pero dentro de esas dos partes distinguimos una principal, que es una indicación específicamente realizada respecto de aquello que dice relación con este artículo 268 octis nuevo, y que por la ubicación también es pertinente analizar. Y en segundo lugar, un refuerzo sistémico, toda vez que se quiere incorporar al Código Penal, en el artículo 12, una nueva agravante genérica que dice relación con el ocultamiento de rostro. En tal sentido, el artículo 68 octis nuevo que se propone a través de la indicación del Ejecutivo, establece básicamente una agravante calificada respecto de la persona que utilice o cubra su rostro utilizando cualquier medio o elemento que impida o dificulte o retarde la identificación, con el objeto de procurar la impunidad para efectos de realizar alguna de las conductas señaladas en el párrafo primero ter y segundo del título respectivo. El artículo 268 octis tenemos que tener sumamente presente que está directamente relacionado con varios tipos penales que dicen relación con personas que han cometido ciertos delitos que están relacionados con desórdenes podríamos decir, en la vía pública o que atentan contra el orden y la seguridad pública. Al mismo tiempo, después, en el inciso segundo de la propuesta del Ejecutivo de este nuevo artículo 268 octis, se establece que tratándose de los delitos previstos en el artículo 449 quater del Código Penal, cuando sean cometidos con el rostro cubierto, en los términos del inciso anterior, se aplicará el máximo de la pena asignada. Los delitos a los cuales se hace mención específicamente en ese sentido, señor presidente, son los que están relacionados con el saqueo y la apropiación en contexto de calamidad o alteración del orden público, los cuales fueron incorporados en su oportunidad a través de la ley 21.208, y lo que básicamente lo que se busca es sancionar a aquellas personas que promunidos de el encubrimiento de su rostro realizan delitos que están asociados con el saqueo. Y finalmente se incorpora en el artículo 12 del mismo Código Penal, un nuevo numeral 25, del siguiente tenor: ejecutar el hecho cubriendo el rostro, ocultando de cualquier otro modo la identidad para procurar la impunidad. Esto podríamos decir, y fue parte del análisis y las preguntas naturales que salieron dentro del en el contexto analítico que el equipo tuvo a la vista, ¿por qué
esta hipótesis de incorporar una nueva, en este caso un nuevo numeral 25 al artículo 12 que habla de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal para agravarla, ¿por qué no utilizar la que está contenida en el artículo, en el numeral quinto del mismo artículo? Y en definitiva, ahí lo que se establece que los delitos contra las personas se considera una conducta que aumenta o agrava la responsabilidad penal el obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Entonces, la hipótesis que se pretende cubrir a través del presente proyecto de ley no son los delitos contra las personas específicamente, sino que son los delitos que se cometan en el contexto de alguna manifestación pública o algún tipo de manifestación en la vía pública, y la mayoría de los cuales no se realizan en contra de las personas. De ahí es que sea necesario, desde esta perspectiva doble, primero, introducir un nuevo tipo penal, respetando el principio de lesividad, respetando el principio de proporcionalidad para dar plena eficacia a la Constitución política, y al mismo tiempo también incorporar un nuevo numeral 25 en el artículo 12 del Código Penal para establecer una circunstancia agravante que de esta manera permita cubrir el amplio espectro de las conductas que para todos los efectos se realizan encubriendo el rostro, ya sea que se trate de delitos contra las personas, ya sea que se traten de delitos de otra índole y que protejan otros bienes jurídicos protegidos, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se oficia la palabra a la diputada Urrutia, después diputada Nayan. Muchas gracias, presidente, y bienvenidos, y muchas gracias también al Ejecutivo por la presentación. Yo creo que la semana pasada conversamos respecto al proyecto original y su baja calidad en la redacción, pero hoy día tengo que pedir que, según el artículo 129 del reglamento, pedir la inadmisibilidad de esta indicación. Esto porque justamente la explicación que nos dio el subsecretario sobre este agravante que finalmente es para todo delito cometido con rostro cubierto en el entendido de lo que se explica, se aparta de la idea matriz. Los fundamentos del proyecto del diputado Olivares decían que era para eventos masivos y manifestaciones públicas. Según la indicación del Ejecutivo al numeral 25 del artículo 12 del Código Penal, esto lo ampliaría, entonces ya no está dentro del contexto y los fundamentos del proyecto que nos presentaron la semana pasada. Entonces, atendiendo primero a la admisibilidad, quisiera hacer ese punto. Gracias, diputado Urrutia. Ahora, en mi consideración, yo lo declaro admisible. Si usted insiste, si insiste, lo sometemos a votación. Está la diputada Urrutia. Evitemos el mansplaining. Diputada Urrutia, ¿quiere insistir para poder votar? Ya. En votación la admisibilidad. No. Señor secretario, tome la votación. Pero por lo mismo, para mí es admisible. Por tanto, si usted no quiere quiere reclamar la admisibilidad, lo votamos. La reclamamos. En votación. Tiene derecho a fundarla. Gracias. La idea es que podamos dar un buen debate, presidente. Primero que todo, presidente, reconocer, primero saludar al señor ministro y al señor subsecretario. Al señor ministro tuvimos la oportunidad de tener nuestra comisión, y al señor subsecretario desearle el mayor de los éxitos, subsecretario. En nosotros siempre va a tener un trato respetuoso, directo y en lo posible, siempre muy ceñido a la norma, presidente, y eso es lo que nos interesa. Así que desearle el mayor de los éxitos, presidente, al señor subsecretario y a la señora subsecretaria, que esperamos pueda comparecer, y sería súper bueno, presidente, tal vez, aprovechando la instancia, de que los subsecretarios pudieran exponer respecto a cada una de sus carteras o subcarteras respecto a este tema. En particular, presidente, lo que llama la atención de la comisión, y le pido a nuestros colegas y también al Ejecutivo, tengan en cuenta los fundamentos de la inadmisibilidad de una indicación de esta naturaleza, que si bien, presidente, viene a controvertir un proyecto de ley que era absolutamente inconstitucional, un proyecto de ley tal como lo discutimos en su oportunidad, que se alejaba absolutamente del espíritu de la norma, y que lo ratifica el propio subsecretario con su fundamento, y el propio señor ministro,
Quiero señalar que la idea matriz del proyecto está claramente individualizada en el proyecto del diputado Olivares, que señalaba el presente proyecto de ley tiene por objeto tipificar como delito autónomo el ocultamiento de identidad en eventos masivos o manifestaciones cuando no exista justificación legítima. Ese es el texto. Y de esta manera, el artículo 69, inciso primero de nuestra Constitución, prohíbe expresamente que se admiten indicaciones, incluso aquellas que se originen en el propio Ejecutivo, que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa. Lo mismo señala el artículo 23, inciso final de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, artículo 18.918, particularmente señala que define legalmente el concepto y por consiguiente estén contenidas en una indicación en el mensaje o moción, no están debidamente, no tienen un correlato adecuado. Y tal como plantea la diputada Urrutia por su intermedio, presidente, el reglamento de la Cámara de Diputados también mandata esa circunstancia. ¿Y por qué, presidente? Vuelvo a insistir, porque si bien comparto la idea que plantea el Ejecutivo de no sancionar de manera autónoma un tipo penal de encubrimiento como lo planteaba el proyecto de ley originalmente, esta indicación que plantea el Ejecutivo y que yo comparto, no está y no se adecúa a las ideas matrices del proyecto en caso alguno, porque esta norma no tipifica un delito autónomo, como era la intención original del proyecto de ley, y por consiguiente, no respetando nuestra normativa, debiera declararse inadmisible. Por esos fundamentos, presidente, vengo a promover la declaración de inadmisibilidad por tener una clara diferencia con las ideas matrices del proyecto y tal como mandata nuestra Constitución, nuestra ley orgánica y nuestro reglamento, debe declararse inadmisible, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Valenzuela. Muchas gracias, señor presidente. Sobre el punto, hacer un poquito de historia. Hace un año en el Congreso se hizo exactamente lo mismo, pero en el proyecto de zoofilia, que tengo entendido que algunos diputados de acá participaron. Las mociones buscaban crear, ojo, un delito autónomo. El Ejecutivo propuso un agravante, la Comisión la aprobó y nadie, absolutamente nadie, sostuvo que aquello infringiera la idea matriz. Existe un precedente legislativo reciente que resulta especialmente útil para analizar la situación del presente proyecto. Las mociones que dieron origen a los proyectos refundidos sobre zoofilia tenían como idea matriz la creación de un delito autónomo. De hecho, lo pueden buscar, el boletín número 12.822-07 señalaba expresamente que su objeto era crear el tipo penal de zoofilia, mientras que el boletín número 15.733-07 buscaba tipificar y sancionar los delitos de connotación sexual, zoofilia o bestialidad. Sin embargo, durante la tramitación legislativa se produjo un cambio relevante en la técnica legislativa utilizada para alcanzar mismo objetivo. Finalmente, el Congreso optó por no crear un delito autónomo y en su lugar, igual que ahora, establecer una circunstancia agravante especial del delito de maltrato animal. Esta decisión fue ampliamente discutida en la Comisión de Constitución durante el debate. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, dejó expresa constancia de que, ojo, hubo un lato debate en el cual se acogió la indicación sustitutiva del Ejecutivo en orden a establecer una circunstancia, de nuevo, agravante, no un delito independiente. Lo mismo de ahora. La autoridad fundamentó esta decisión en consideraciones de proporcionalidad de las penas y coherencia del sistema penal. Lo relevante para efectos del presente proyecto es que, pese a que las mociones originales proponían expresamente la creación de un delito autónomo, el texto finalmente aprobado terminó configurando un agravante especial sin que se cuestionara su admisibilidad por apartarse de la idea matriz. La explicación es sencilla. El bien jurídico protegido y el problema público que se pretendía abordar permanecieron inalterados. Lo que cambió fue únicamente la técnica legislativa escogida para lograr dicho objetivo. Con esto termino. El mismo razonamiento puede aplicarse al proyecto sobre ocultamiento de identidad. Tanto la moción original como la indicación actualmente en discusión buscan enfrentar un mismo fenómeno, el uso del ocultamiento deliberado de identidad para facilitar la comisión de delitos y dificultar la acción de la justicia. La circunstancia de que el mecanismo elegido evolucione de un delito autónomo
hacia un agravante no implica necesariamente una alteración de la idea matriz, sino una modificación de la técnica legislativa empleada para alcanzar el mismo propósito. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Valenzuela, subsecretario, y votamos. Perfecto. Señor presidente, a ver, el Ejecutivo desde esta perspectiva lo que está haciendo a través de la indicación efectivamente es perfeccionar la técnica legislativa aplicada en un principio, toda vez de que, como se señaló hace un par de minutos atrás, algunos minutos atrás, lo que se busca es que el proyecto tenga o se ciña a los principios de proporcionalidad y lesividad que están establecidos en la Constitución Política. Esa es la primera situación que nosotros queremos remarcar y recalcar. En segundo, la circunstancia de subir o en este caso aumentar un grado la pena que se le aplica a la persona que realiza ocultamiento del rostro en las y específicamente si estoy con micrófono. Perdón, ahí me acerco un poco más. No, pero me acerco, no suena. Parece que sí, ahí bueno. ¿Se escucha? Perfecto. Entonces, para efectos de que quede sumamente claro, lo que propone el Ejecutivo a través de la indicación, dice el que en reuniones, la quiero leer, señor presidente, si me lo permite, dice el que en reuniones en lugares de uso público realizar alguna de las conductas señaladas en los párrafos 1 ter y 2 del presente título con rostro cubierto, y ahí viene la conducta antejurídica, o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde su identificación, con el objeto de procurar la impunidad, será sancionado con la pena asignada al delito respectivo aumentada en un grado. Entonces, lo que se hace a través de este tipo penal es, en definitiva, establecer una calificante dentro del tipo propiamente tal. Si nosotros estuviésemos estableciendo un agravante, para eso basta establecer o incorporar en el artículo 12 del Código Penal un nuevo numeral que establezca en este caso como circunstancia agravante el ocultamiento del rostro. Caso que no ocurre en esta situación particularmente. Lo que estamos haciendo nosotros es calificar el tipo como consecuencia de la conducta que se está realizando. Por tanto, si bien no es un tipo penal autónomo respecto al delito, podríamos decir base que se está ejecutando, sí hay un castigo, hay un reproche respecto del ocultamiento del rostro, el cual es sancionado de manera mayor, dada la circunstancia es que este es efectuado. Y de ahí, también atendiendo las distintas explicaciones por su intermedio que ha señalado el diputado Valenzuela, señor presidente, ya esto ha ocurrido en el pasado que el Ejecutivo, para efectos de mejorar la técnica legislativa, incorpora de esta manera podríamos decir, una redacción que es más limpia para efectos de la aplicación del mismo por parte de los jueces. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. En votación. La admisibilidad de la indicación. Quienes voten, esto es importante, vamos a votar igual que la sala. Quienes voten a favor lo están haciendo a la petición del señor Leiva, es decir, por la inadmisibilidad. Sí. Presidente, usted manda. Muy breve porque ya estamos en votación. Sí, presidente, mire, es importante porque el fundamento que da el subsecretario yo no lo comparto, pero está bien. Y lo que sí le quiero plantear, presidente, sin el ánimo de dilatar en caso alguno, es que si bien el inciso primero, el artículo primero, no lo tipifica, sino que establece una calificante, sí lo hace el establecer la segunda parte de la indicación, que termino, presidente, que es hacer constituir una agravante genérica. Entonces le quiero pedir que se voten ambas, porque la segunda sí que es fuera de norma, presidente, o fuera de la idea matriz. El establecer un agravante genérico sí está fuera de norma. Eso, presidente. Gracias. Se va a votar una sola vez porque es una admisibilidad general, así lo indica el secretario, en votación. Gracias, señor presidente. Quienes votan a favor apoyan la posición del diputado señor Leiva. Quienes voten en contra apoyan la posición del señor presidente de la comisión, don Jaime Araya. Sí, Hugo, por favor, darle la palabra a don Jaime. En contra de la admisibilidad. Perdón, diputado Araya. Entendiendo, y le pido a la comisión que pueda haber una confusión. Sí, a favor. Ya. O sea, es inadmisible para usted. Señora Chiara Barquesi. En contra. Gracias. Don Enrique Basaletti. En contra. Gracias. Don Jaime Coloma. Gracias. Don Eduardo Cretón.
Gracias, don Mauro González. Gracias, don Raúl. Muy amable, señora Gloria Navillán. Gracias, don Patricio Pinilla. Gracias, don Bernardo Salinas. A favor. Señora Tatiana Urrutia. Gracias. Don Juan Valenzuela. Gracias, señor presidente. En contra. Gracias, señor presidente. 5 votos a favor, 8 en contra, ninguna abstención. Admisible la indicación del Ejecutivo. Ya, admisible. Diputada Navillán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido al ministro y al subsecretario, un gusto tenerlos acá, pero tengo una duda, que es la siguiente. Es el párrafo que dice, con el objeto de procurar la impunidad, será sancionado con la pena tacatá, y después en el punto 2 dice lo mismo, dice para procurar la impunidad. Entonces, la duda mía es la siguiente. En el momento de probar el delito ante un juez, esto es casi como la ley antiterrorista que modificó el señor Piñera y que quedó absolutamente inútil. ¿Cómo prueba uno la impunidad? ¿Cómo prueba uno una intención? Es muy difícil probarlo ante el juez. Entonces, me preocupa que este párrafo implique que la carga probatoria no pueda probarse nunca. Entonces, eso me gustaría si me pudieran explicar el ministro o el subsecretario. Gracias. Gracias, diputada Navillán. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Primero quiero valorar la indicación del gobierno, pero sí quiero presentar una inquietud, a ver si el gobierno nos puede ayudar a clarificar su respuesta. Lo que ocurre, presidente, es que al aprobar la indicación del Ejecutivo igual vamos a tener un vacío, y es qué ocurre con aquellas personas que están en una alteración del orden público, participando, están con el rostro cubierto, pero no están cometiendo ningún delito de lo que el Ejecutivo acaba de señalar. Es decir, estas personas con el rostro cubierto, en una alteración de orden público, que no se le puede identificar, no van a tener ningún tipo de reproche o ningún tipo de sanción. Por lo tanto, creo que sería bueno poder complementar la indicación. Nosotros hemos propuesto una indicación que crea proporcionalmente una sanción para estas personas, que como un tipo de falta, ¿ya? Y que se pueda eso analizar, porque de lo contrario estas personas, si solamente nos quedamos con la postura del gobierno, se agravan las penas de delitos que ya existen, pero aquellos que no están en estos supuestos no van a tener ningún tipo de sanción. Eso quiero que también el Ejecutivo se pueda manifestar. Gracias, diputado González. Diputado Leiva y... Muchas gracias, presidente. Presidente, yo por una cuestión de orden vamos a discutir la indicación en general. Yo le querría pedir, como son temas tan distintos, independiente que se perdió la inadmisibilidad que yo promovía, que la agravante general se discuta por separado de la calificante que establece el artículo primero. Me parece que sería, se lo promuevo, presidente, para poder centrar el debate en temas que son bien diversos ambos. Sus efectos son muy complejos en ambas situaciones, presidente. Sí, vamos, lo votamos por separado. Sí, inicialmente habíamos propuesto que una introducción general a las indicaciones para después precisamente poder hacer una bajada por separado, pero no fue aceptado, así que por eso se tuvo que abordar la discusión en conjunto. Sí. Subsecretario, tiene la palabra. No, pero ¿se quedó con alguna pregunta? Primero, una moción de orden que si usted quiere la toma en consideración o no, presidente. Me parece que es bueno para mantener un debate adecuado, presidente, de dos temas que son jurídicamente disímiles, dispares. El tener no solo una votación, presidente, que me parece bien, sino que discutir ambos. Yo lo único que quiero recordar, presidente, aquí estamos modificando el Código Penal
y particularmente una norma de aplicación general del artículo 12 como agravante, presidente, que a mi juicio, y eso es lo que le quiero proponer, debieran tener discusiones distintas, presidente, por la entidad de los mismos y la repercusión que puede tener ambas normas penales. Gracias, diputado Leiva. Diputado Coloma. Y Presidente, mira, por su intermedio, un poco el mismo punto del diputado Mauro González, que parte de la idea matriz de este proyecto de ley está en crear el delito un poco de ocultamiento de rostro en manifestaciones. Tengo entendido, al igual que por su intermedio el diputado Mauro González, que tampoco está dentro de la indicación sustitutiva del gobierno. En relación a esto, nosotros, en lo particular, también tengo una indicación sustitutiva que incorpora esto, de repente podría verse como un punto específico del proyecto de ley con el fin de agravar a quienes en manifestaciones públicas oculten su rostro con el fin de no ser descubiertos. Subsecretario. Sí, es que yo entiendo el espíritu de lo que el gobierno ingresa según lo que nos indican, pero lo que entiendo que están pidiendo los diputados Coloma y González es más bien tipificar como delito el hecho de cubrirse el rostro en manifestaciones públicas, que era lo que criticamos del proyecto original. Entonces mi pregunta es, para entender como si lo que soluciona el gobierno con su indicación respecto a la deficiencia del proyecto anterior es lo que se propone ahora recuperar, más allá de la técnica legislativa, para entender el fondo de lo que estamos discutiendo, porque yo comprendo el fondo de lo que presenta el gobierno, pero aquí ustedes se refieren a castigar a personas que, por su intermedio, presidente, que se cubren el rostro no cometiendo delitos. Eso entendí. Pero no cometiendo delitos. Eso es la pregunta. Eso. Claro, por eso digo yo como... Perfecto. Subsecretario, tiene la palabra. Señor presidente, a ver, respecto de las distintas observaciones, agradecemos las observaciones que han realizado los señores diputados y también queremos ir dándole respuesta. En torno a la primera, y a propósito de la técnica, de lo que por su intermedio, señor presidente, de lo que señala la diputada Ana Villán, en torno a estas frases que están señaladas en el artículo 268 octis propuesto y también en este nuevo numeral 25 del artículo 12 propuesto, con el objeto de procurar la impunidad, cito, y en segundo lugar para procurar la impunidad respectivamente. A ver, respecto a este punto, señor presidente, el Ejecutivo trató de ser lo más responsable posible y al mismo tiempo apegarse fielmente, en la mayor medida de lo posible, a la idea de legislar y también al proyecto original que fue propuesto ante esta honorable comisión. ¿Qué es lo que se señaló lo que se señala en el proyecto original? Dice: no incurrirán en la pena señalada a quienes utilicen los elementos descritos por razones de salud, culto religioso o por condiciones debidamente justificadas, cierro comillas. El punto es que a propósito de la justificación, hay personas que necesariamente deben utilizar algún dispositivo, alguna prenda que oculte su rostro, ya sea por razones religiosas o razones de salud. Y nosotros hemos tratado desde esa perspectiva, respetar aquella cuestión original. Ahora, hay personas que evidentemente van a lugares públicos, participan en manifestaciones. Por ejemplo, yo recuerdo y cito directamente, señor presidente, hace un tiempo atrás, varios años atrás, hubo una marcha de personas enfermas que desfilaron por la Alameda, que iban con mascarillas, que iban con tubos de oxígeno. Entonces y había una justificación para tener el rostro cubierto por aquella situación. Entonces, desde esa perspectiva, queremos simplemente dejar la apertura para poder justificar la razón por la cual la persona encuentra el rostro cubierto circunstancialmente. Esto debe estar debidamente antedatado y, por supuesto, también debidamente certificado por alguna autoridad médico que le permita, o autoridad religiosa que le permita a esa persona tener ese rostro en esa condición. Y enseguida también, respecto a la apreciación que realizó por su intermedio, señor presidente, el diputado Mauro González, en torno, y si es que entendí mal, por favor, ahí nos lo pueden aclarar, en torno si es que no existirían o quedarían fuera como consecuencia de la indicación presentada por el Ejecutivo
otros desórdenes públicos. Y la verdad es que justamente la referencia dice relación con algunas de las conductas señaladas en los párrafos primero ter y segundo del presente título. En el párrafo segundo del título que estamos analizando son justamente otros desórdenes públicos. Y ahí aparece el artículo 268 septies, 269, lo que dice en relación más bien con interrumpir completamente la libre circulación de personas o de vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas y así sucesivamente. No lo voy a leer todo, señor presidente, porque para efectos de economía del tiempo, pero creemos que a través de la técnica empleada por parte del Ejecutivo quedarían cubiertas las otras hipótesis a las cuales se ha hecho alusión recientemente. Eso. Gracias, subsecretario. A continuación, diputados Leiva, Navellán y González. Presidente, mire, le vuelvo a insistir, sin perjuicio de que la inadmisibilidad ya se ganó, hay que discutir este proyecto. Creo que es importante, presidente, no hacerlo de manera apresurada o acelerada, a diferencia de lo que plantea el señor subsecretario. Estamos modificando normas penales que pueden tener una trascendencia jurídica muy importante. En ese afán, presidente, yo comparto, aunque reitero lo inadmisible, pero dado por hecho me parece muy bien la indicación del Ejecutivo y yo la apoyo, porque viene a desvirtuar un proyecto de ley que de verdad conculcaba garantías individuales y transgredía brutal y abiertamente la Constitución. Por eso lo que hace el proyecto original era tipificar una conducta que no tiene ningún nivel de antijuridicidad. Planteaba el señor subsecretario por su intermedio, presidente, el principio de lesividad de una norma jurídica. Tiene que lesionar un bien jurídico tutelado. Y el proyecto original no lo hacía. Insisto, y ahí difiero del señor subsecretario en los fundamentos, cuando planteaba, oiga, el proyecto original decía que participar en una manifestación de cualquier naturaleza se podía encapuchar o maquillar, exacerbando el ejemplo, presidente, porque obviamente las normas penales son de derecho estricto y hay que interpretarlas de esa manera. Una persona que usara un maquillaje excesivo podría incurrir en un delito. A ese nivel de aberración jurídica estábamos frente al proyecto original. Por eso comparto la tesis que tiene el Ejecutivo en orden a establecer una calificante, y estoy refiriéndome solo a la primera parte de la indicación, porque el punto 2 difiero de él, pero en el primer punto de todas maneras porque establece una calificante para quien comete un delito, para quien lesiona algún bien jurídico. No es el caso. El señor subsecretario por su intermedio planteaba, como originalmente plantea el proyecto, quién es por motivos religiosos. ¿Cómo se acredita el motivo religioso? Es más, en la casuística usted podría darse cuenta que en una manifestación, cuando Carabineros hiciera uso de elementos disuasivos, perfectamente cualquier persona que pasara por ese sector podría cubrir su rostro para eventualmente no verse dañado por las bombas lacrimógenas y estaría incurriendo en un delito. Ese nivel de aberración era el que nos manifestaba el proyecto original. Ese nivel de desconocimiento de principios penales básicos era el que señalaba el proyecto original. Por eso yo comparto la primera parte de la indicación del Ejecutivo, que viene a borrar de un plumazo esa aberración para quienes pretendían que manifestarse públicamente de manera encapuchada sin cometer un delito podría ser constitutivo de un tipo penal. Nada más alejado de los principios de lesividad, de antijuridicidad que plantea el señor subsecretario por su intermedio, y podría llevarnos al ridículo de sancionar conductas que no lesionan ningún bien jurídico, presidente, y por lo tanto yo apoyo al Ejecutivo en este tanto. No se puede sancionar actos preparatorios donde no exista principio de ejecución en la comisión de algún tipo de delito. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Navellán. Gracias, presidente. En primer lugar, yo le sugeriría que nos pusiéramos de acuerdo en tener un límite de tiempo en las intervenciones, porque la verdad es que de esta forma vamos dilatando y las cosas no resultan. Entonces, otras veces lo hemos hecho, el año pasado, en el periodo anterior se hacía, de ponernos de acuerdo, y no tengo idea qué dice el reglamento al respecto, pero es cosa que nos pongamos de acuerdo nosotros, que las intervenciones sean entre 2 y 3 minutos, pero no unas intervenciones eternas de larga para decir una cosa bien puntual. Primera cosa. Segunda cosa, respecto de la duda que yo tenía, la sugerencia mía al Ejecutivo es que en el segundo punto de la indicación, donde aparece el para procurar la impunidad, como este se refiere a la pena agravada, yo sugiero que ahí sí, dado que ahí efectivamente es bajo el cometido de un delito,
de que ahí sí se elimine el para procurar la impunidad, porque ahí ya se cometió el delito, por lo tanto ya hay una base, digamos. Entonces, pero si le dejamos ahí la palabra para procurar la impunidad en ese agravante, me parece que esto va a ser letra muerta de frentón. De hecho, en el primer caso, en el artículo, en el punto 1, creo que va a ser letra muerta, no hay vuelta que darle, porque ahí cualquiera va a decir, no, es que estaba resfriado, no, es que tenía frío y por eso me tapé la boca y la cara, digamos. Pero en el segundo caso, en que se establece el agravante, creo que es absolutamente innecesario y es más, me parece malo poner para procurar la impunidad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan. Diputado Mauro González, después el diputado Pinilla. Gracias, presidente. Sí, para ser un poco más claro con el Ejecutivo a través de su intermedio, presidente. Nosotros propusimos una indicación que está ahí en el comparado y que se hace cargo de la hipótesis, ¿cierto?, de que una persona con ocasión de la alteración al orden público, ese es el contexto, en la alteración al orden público, estamos hablando de desórdenes, estamos hablando de alteración, ¿cierto? Esta persona oculta su rostro para evitar su identificación. Esta persona, bajo la lógica de lo que propone el gobierno, no tiene ningún tipo de reproche o ningún tipo de sanción. Esa es mi preocupación y lo coloco sobre esta mesa. Ningún tipo de reproche, porque si esa persona no se coloca en la hipótesis de lo que señala el gobierno, simplemente no va a ocurrir ningún tipo de responsabilidad con este individuo. Esa es mi preocupación y lo coloco sobre la mesa y creo que es lo que también señalaba mi colega Coloma hace un par de minutos. Y por eso presentamos esta indicación que, ojo, viene a complementar, ¿cierto?, lo que propone el gobierno. Aparte, ¿cierto?, que también nuestra indicación habla de la situación de detención en flagrancia, de acuerdo al 134 del Código Procesal Penal y también en relación a la responsabilidad penal adolescente. Pero quiero hacer el punto sobre esto, que el que está en una alteración pública, en desórdenes, oculta su rostro con el objeto de no ser identificado, esta persona, de acuerdo a lo que señala el gobierno, a mi entender, no tiene ningún tipo de reproche, ningún tipo de sanción, ningún tipo de responsabilidad. Y eso me preocupa, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. ¿Le parece a la comisión? O sea, le voy a solicitar a la Secretaría que haga un comparado con las distintas indicaciones para que podamos tener el mapa más claro. ¿Ya? Por mientras, la Secretaría va a elaborar un comparado de las indicaciones para que podamos mejor resolver y ver las diferencias de una con... Es que no necesita acuerdo. Diputado... Por lo mismo es para que la comisión pueda observar las diferencias y procedemos a votar bien la del Ejecutivo o bien diputado Pinilla y después diputado Coloma. Gracias, presidente. Bueno, justamente considerando lo que se ha comentado acá respecto de los usos abusivos de los tiempos, yo creo que la indicación del Ejecutivo concilia de buena manera las críticas que ha recibido la moción original. Y realmente me sorprende que aquí se insista en querer tipificar un delito prácticamente que sea de ocultamiento. O sea, una persona que va con una mascarilla, que va con cualquier cosa, digamos, y participa en una manifestación de cualquier tipo, existiendo un derecho a manifestación, para algunos aquí presentes es un delito. Yo creo que el Ejecutivo ha sido extremadamente responsable con el derecho penal, cediendo a las tentaciones populistas, presidente, que hoy día existen, porque claro, mientras más duro soy, hay una competencia entre la derecha por su intermedio, presidente, ¿quién es más duro? ¿Ah? Y aquí, en esta comisión, me gustaría que se diera esa competencia en otro ámbito, pero no en la Comisión de Seguridad. Efectivamente, hoy día el gobierno ha entendido cuál es el verdadero aporte que puede existir dentro de esta moción. Y esto sería, bueno, poner un agregado, un cariz especial a quien, cometiendo delitos, con todos los elementos que el derecho penal entrega a los delitos, dolo, intencionalidad, etcétera, además agrega eso, ¿cierto?, el hecho de ocultar su rostro para objeto justamente de no ser descubierto o de no conocer su identidad. Eso es lo razonable, eso es lo proporcional,
Eso es lo que parece adecuado, y lo demás ya es para una discusión política para los medios de prensa, presidente. Muchas gracias, yo creo que está bien la indicación del Ejecutivo. Bien, diputado Coloma. Presidente, ¿cómo? ¿Derecha a favor, derecha valiente? Presidente, yo no puedo estar más en desacuerdo por su intermedio con el diputado Pinilla en relación a la última frase de la derecha valiente, la derecha que no lo es o así. Hay un tema que es muy fácil caricaturizar, presidente. ¿Qué pasa en los casos, qué pasa en el hipotético caso de una persona que está en una manifestación violenta, en la cual va con overol blanco, con el rostro cubierto, agarra una piedra y no la lanza? Pero está la amenaza misma de que está con una piedra, un camote o lo que sea con el fin de cometer un delito, pero termina no lanzándola. Porque es fácil caricaturizar que una persona que está con mascarilla, que está se sobremaquilla o con el fin de no ser descubierto. Pero ¿qué pasa en el acto de un overol blanco que agarra una piedra y es más, puede hacer hasta el gesto de lanzarla, pero termina no lanzándola? A lo menos creo que hay que ponerlo como una falta. Se podrá ver por si es un delito, veámoslo. A lo menos tiene que ponerse como una falta, en mi consideración, porque eso sí puede llegar a ser un riesgo. Uno, por identificación, y dos, ¿qué pasa si comete el delito? Pero con la mera amenaza que pueda hacer eso, a mi gusto, creo que ya da a lo menos para que se la amoneste de alguna u otra forma. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma, diputado Basaletti y después el diputado Cretón. Muchas gracias, señor presidente. Dos cosas, si me ponen atención los colegas. Por parte del colega Leiva en varias ocasiones, de manera muy estricta, se refiere al cumplimiento del reglamento, y yo quisiera también pedir de que todas las intervenciones nuestras, tal como yo lo hago, sean de esta manera, no en off, no parándose, porque al final distrae y dilata de verdad. No lo digo odiosamente, sino que yo en verdad estoy sorprendido. Si vamos a ser, digamos, exigentes con el reglamento, seámoslo en todas las circunstancias, de todas las maneras posibles, si no, no. Eso se lo pido a usted, señor presidente, para que lo haga su acto de autoridad como corresponde, porque a mí me parece una falta de respeto. Yo soy muy respetuoso, escucho con mucha atención e intervengo de esta manera, como corresponde. Lo segundo, en relación con el espíritu de este proyecto original, tal como lo dice el diputado Coloma y lo han dicho otros de los señores diputados intermedios, yo en verdad que estoy sorprendido. Sí, aquí está recogido absolutamente y adecuadamente, según mi perspectiva, el espíritu que animó esta discusión, que es que puede ser con colores blancos, puede ser con una toalla en la cabeza. La indicación que propone el Ejecutivo, yo siento que la recoge perfectamente, porque no lo hace en general. Se refiere, aquí no lo va a leer de nuevo, a no la ocasión de tener una manifestación, que es un derecho constitucional, sino que son manifestaciones en donde hay comisión de delito. Y se refiere expresamente a ello. Yo no veo dónde está de verdad el problema. Y pienso que deberíamos ser honestos en decir si estamos de acuerdo como comisión en ocuparnos de estos problemas que son reales y concretos, resguardando el derecho a manifestarse dentro de los rangos que figura en la ley y punto. Yo creo que si vamos a estar en cada discusión buscándole, digamos, alguna argucia para que esto decaiga porque no estaba en el espíritu original del legislador, me refiero al colega, digamos, Olivares, cuando intenta, seguramente imperfectamente, y por eso está la indicación del gobierno, referirse a un tema que todos, me imagino que estamos de acuerdo. Entonces, raya para la suma, presidente, yo quiero que sea totalmente exigente respecto al reglamento de parte de la intervención nuestra, y segundo, de que vayamos al objeto de este articulado y no a buscar argucias. Muchas gracias, diputado Basaletti. Diputado Cretón. ¿Ahí se escucha? Sí. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, saludar al subsecretario, darle la bienvenida a esta comisión de seguridad y felicitarlos porque mucho se criticó acá de que no había agenda en materia legislativa en términos de seguridad, y creo que hoy día estamos discutiendo precisamente uno de los temas que es más importante para la ciudadanía, que tiene que ver con aquellos que cometen delitos a rostro cubierto y que quedan en la impunidad. Yo felicito al Ejecutivo por la indicación, porque mejora evidentemente la técnica legislativa.
creo que va en la dirección absolutamente correcta. Me sumo y me gustaría preguntarle al subsecretario, al ministro, respecto a la observación que hace la colega Navellán respecto al artículo 12, el numeral 25. Yo no soy muy partidario de seguir creando más numeral en el artículo 25, creo que se podría haber trabajado en el número 5 del artículo 12, que habla de eso. Sin embargo, entiendo que el espíritu de esto es hacerse cargo de una técnica que antiguamente no era muy conocida y que hoy día es bastante usual, que tiene que ver con esto de los capuchas. Pero me gustaría sumarme a lo que señaló la diputada Nayán respecto de quitarle el elemento subjetivo que era para procurar la impunidad y que esto simplemente quede como un agravante de quien cometa un delito a rostro cubierto, evitando ese elemento subjetivo. Y respecto a lo que señala el colega Mauro González y el colega Coloma por su intermedio presidente, me parece que es cierto el punto que ellos levantan, pero que yo sugeriría que avanzáramos en este proyecto con la indicación que ha presentado el Ejecutivo, dejando esa discusión para un momento posterior, y que esa discusión me parece que es muy interesante, porque no es simplemente si es que se sanciona o no un delito o los actos preparatorios, sino que yo creo que nos lleva a una discusión mucho más profunda, que es respecto al derecho a manifestarse. Nosotros creemos firmemente en el derecho a manifestarse, pero la pregunta que cabe acá es que el derecho a manifestarse tiene que ser a rostro cubierto o no. Yo creo que tiene que ser a rostro descubierto. Que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pero lo tienen que hacer mostrando el rostro, mostrando la cara. Y creo que es una discusión que es bien profunda, filosófica incluso si uno quiere, respecto a cómo tiene que ser el derecho a manifestarse, pero yo sugeriría que la dejáramos para una ocasión posterior y que pudiésemos avanzar con la indicación que ha presentado el Ejecutivo en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Gretón. Diputado Leiva, después la diputada... Sí, presidente. Mire, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, tal como plantea el diputado Gretón, este es un problema de fondo, y también lo señalaba el diputado Basaletti por su intermedio. No es un tema simple, presidente, y por eso hago el llamado a la comisión a que nos demos el tiempo en calidad, tal vez no en extensión, de analizar verdaderamente, y no porque viene de un sector político, porque las implicancias que ponen aquí pueden ser muy complejas, pueden ir desde lo que plantea la diputada Navellano por su intermedio, de que esto sea letra muerta, a efectivamente sancionar algo que está o que subyace al debate, si es que se tipifica o no la manifestación de una persona con su rostro cubierto o no, porque a tal punto llegaba la idea original, por eso yo apoyo la del Ejecutivo, que señalaba el que en contextos de reuniones en lugares que sean públicos hiciera uso de capuchas. Con esto terminan los partidos de Harry Potter, no tendríamos Halloween, efectivamente quien cubre su rostro en una manifestación religiosa tampoco podría estar. Por eso es importante, presidente, analizarlo, porque me sorprende que diputados como los diputados que hicieron uso de la palabra pretendan reivindicar ese tipo penal que era la original y que corrige el Ejecutivo. Yo en eso estoy con el diputado Gretón y también con el Ejecutivo, presidente. Sin embargo, me gustaría, por su intermedio, plantear al diputado Basaletti cuando se refiere a argucias, que son estratagemas falsos. Yo creo que no es la palabra adecuada para mantener un nivel del debate, porque eso imputa una actitud dolosa de hacer trampa. Y creo que lo que debe existir acá es el buen ánimo de sacar un buen proyecto de ley. ¿Y por qué me refiero, presidente? Yo sé que las limitaciones o restricciones que tenemos del uso de la palabra, o hay algunos que hablamos muchas veces más, pero es importante tenerlo como calificante. ¿Y por qué, presidente? Porque lo que propone el Ejecutivo, al establecer una calificante del 268, y ahí agradezco al señor subsecretario su intervención, es que lo que hace la indicación del Ejecutivo es elevar en un grado la pena establecida en el párrafo primero, en las conductas, por ejemplo, de interrupción de un vehículo. Y eso nos llegaría, presidente, a que la retención o toma de vehículos, que hoy día tiene una pena de presidio mayor en su grado mínimo de 5 años y un día a 10 años, elevarla a la pena de presidio de 10 años y un día a 15 años por quien interrumpa el tránsito de manera violenta. Eso es mucho más grave, tiene asociada una pena más grave que al homicidio, que la violación. Entonces, eso le quiero llamar la atención, presidente. ¿Por qué la distinción que yo reitero, señor presidente, entre una buena idea y un buen proyecto de ley? Porque respecto de esta materia, en dos oportunidades muy complejas en nuestro país, antes del estallido social y tras el estallido social, se trató de legislar en esta materia. Ninguna de ellas avanzó a segundo trámite constitucional, porque son temas complejos. Traer este tema nuevamente, presidente, creo que no corresponde. Vuelvo a insistir, si nosotros aplicamos lo que plantea el Ejecutivo, a quien interrumpe violentamente el tránsito, hace una barricada, tendría una penalidad mayor que aquel que mata, que aquel que viola.
O sea, de eso estamos hablando. Y el derecho penal tiene que tener una proporcionalidad y claramente aquí no la tiene. Sin perjuicio que yo también soy aquellos que reprocha esa conducta, fui autor del proyecto antibarricadas que me valió bastantes críticas en la legislatura anterior, pero creo que ya tuvo una pena exagerada, pero elevarla a 15 años, vale decir, más que una violación, más que un homicidio simple, creo que es del todo desproporcionado. Y lo mismo realiza este agravante genérico del artículo 12. Termino, presidente, solo un minuto. ¿Por qué, presidente? Porque me eleva todas las penas en un grado, todas. ¿Por qué lo digo con un agravante general? Porque la autoincriminación en nuestra legislación, el derecho comparado, está exenta de responsabilidad. No hay nadie, ningún imputado está obligado a declarar en su contra, nadie está obligado a autoincriminarse, nadie comete un delito haciéndole señas a la cámara, estoy cometiendo el delito, todos se encubren. Entonces, esta agravante genérica que plantea el Ejecutivo lo que haría es efectivamente elevar todas las penas del catálogo de delitos en un grado, lo cual es sumamente grave. Por eso yo comparto la iniciativa que plantea el Ejecutivo en orden a sustraer de la discusión la autonomización del delito de estar cubierto en una manifestación. No comparto la pena que le asigna, porque el problema que tenemos acá no es un problema de pena, subsecretario, señor ministro, estimados colegas, es un problema de persecución criminal. No es que la pena de incendio, la pena de atentar contra carabineros no tenga una pena elevadísima. Comprobamos que tiene 10 años de presidio quien interrumpe la circulación de vehículos. El problema es que no se le puede perseguir. Entonces vamos a aumentar la pena sin persecución, y el problema no es de pena, es de persecución. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Ya por última vez hago el llamado al orden para respetar los tiempos. Sí, pero es que es difícil de poner atención cuando hay 4 intervenciones tan extensas. Entonces, un llamado al orden para que respetemos el tiempo y así que todos los diputados pueden intervenir. La diputada Urrutia tiene la palabra. Si no me censura la secretaría, también tiene la palabra el diputado Salinas. Ya, muchas gracias. Creo que lo que sucede justamente tiene que ver con lo que hablamos en un inicio, que había un espíritu de acotar esto a manifestaciones y reuniones en espacio público, y que justamente ampliamos la discusión porque esta indicación la amplía. Que no quiere decir que no estemos de acuerdo en discutirlo, por cierto. Quiero decir también que es importante, porque la semana pasada se me aludió, que no hay nadie más que yo interesada en que podamos legislar en que las manifestaciones se mantengan limpias y fuera de cualquier desmán, y que no se utilicen las manifestaciones que nos permiten la libertad de expresión y de reunión en este país, y dejar fuera todo tipo de delincuentes que quieran aprovecharse de eso. En ese sentido, y atendiendo que hemos discutido no solamente la indicación del gobierno, sino que también la de los otros diputados, justamente me iba a referir a lo que decía el diputado Pinilla y la respuesta del diputado Coloma por su intermedio, presidente. Estamos discutiendo esta indicación, y el ejemplo que ponemos es una marcha donde una persona con un overol tomaría una piedra y amenazaría. La amenaza en sí ya es un delito. Entonces no solucionaríamos nada. Y yo pongo un ejemplo que es distinto. ¿Qué pasa una marcha de 3 cuadras donde en la primera cuadra o en la última se están cometiendo disturbios, y según esta redacción presentada por el diputado Coloma, indica que una persona, por estar participando en una marcha donde se cometan delitos o donde se cometan este tipo de actos violentos, ¿cómo va a saber la familia, por ejemplo, que está en la primera cuadra marchando y que van maquillados porque van con niños, si en la tercera cuadra, los que han estado en marcha saben que a veces uno sabe lo que está pasando solamente al alcance de la vista o el ruido? ¿Qué pasaría en eso? Esa familia que va adelante maquillada por una manifestación, por ejemplo, en contra del aborto, que existen, y hubieran manifestaciones a la tercera cuadra. Entonces, ¿estas familias también tendrían que verse involucradas? Yo sé que es un absurdo, pero dado que estamos haciendo el absurdo que hay un encapuchado de overol blanco que va a tirar una piedra, diciendo además que, por ejemplo, se negaría a mostrar la identidad, también ya está arreglado eso. Entonces, como para que acotemos también cuál es el espíritu acá. No es solamente, también, a mí me gustaría saber lo que piensa el Ejecutivo, su postura, dado que
si bien hoy día es una norma acotada, creo que yo estoy mirando a los demás a ver si me escuchan. Estamos muy atentos, diputada Urrutia. Tiene la palabra. Si podemos llamar al orden al diputado Leiva. Ya. Mi pregunta, entendiendo que ninguna de las reglas que discutimos aquí se aplican por sí solas, ni están sujetas a una discusión que se nos ocurrió, sino que más bien estamos en un contexto político, venimos de años recientes donde nos hemos cuestionado todo esto. A mí me gustaría saber de parte del ministro, por su intermedio, presidente, ¿qué piensa de estas indicaciones? ¿Cuál es su postura frente a las indicaciones que estamos conversando de los diputados respecto a considerar una falta, un delito, a participar en manifestaciones donde hubiese algún otro delito? En el mismo ejemplo que di recién, ¿qué pasaría en personas que, no siendo parte de los disturbios, no cometiendo delitos, están en esta manifestación? ¿Por qué? Porque yo he entendido lo que nos ha manifestado, y cuál es la duda que aquí se abre en términos políticos, es qué estamos mirando y cómo estamos cuidando el derecho a la manifestación, que para mí es uno de los derechos, como el derecho a la reunión, y a la libre expresión. Me gustaría saber de parte del Ejecutivo cuál es su pensamiento también respecto a esto. Y por último, yo creo que más allá de las posturas que podamos tener cada uno de nosotros, la semana pasada Carabineros expuso aquí, y ellos se manifestaron justamente, bueno, en contra de la redacción y todo el tipo de pocas garantías que daba la redacción anterior, pero hizo mención en particular a que en Chile no existe la legislación que regule el derecho a la manifestación. Entonces ya tenemos a los carabineros que están en esta comisión a propósito de esta discusión, recordándonos que esa discusión no la hemos tenido, y si bien podrá ser profunda, podrá ser filosófica, podrá ser experiencial, yo creo que es importante que también lo dejemos como acta y en nuestras memorias, para que no dejemos esta una discusión de por qué sea profunda o filosófica, la pateamos mucho tiempo, sino que estamos llegando a discusiones que nos llevan inevitablemente a leer propuestas que atentan contra ese derecho. Y por último, pedirle al Ejecutivo si es que pudiera hacernos llegar los datos sobre la cantidad de formalizados o sancionados por delitos de toma de micro, barricadas, desde la entrada en vigencia de la ley anti-encapuchado, o antibarricada, para que también sepamos la dimensión de lo que estamos hablando a esta hora. Gracias. Muchas gracias, diputada Urrutia. Diputado Salinas, don Bernardo. Gracias, presidente. Por su intermedio también saludar al ministro, su secretario, también que decirle y manifestarle nuestra colaboración siempre, pero no es una colaboración incondicional. Yo creo que en eso es súper importante lo que acaba de decir, y todos los colegas que me antecedieron, que la agenda punitiva en general requieren tener los tiempos y los plazos para la discusión. Lo dijimos, y el ministro en su primera visita acá a la comisión lo dijo, estamos dispuestos a conversar todo, eso de tenerle un carácter de suma urgencia en un tema que aumenta las penas, etcétera. Yo creo que se requiere necesariamente una mayor discusión. Y por otro lado, yo creo que hay en esta dicotomía los que son anticapucha y los que son a favor de las capuchas. Yo creo que eso es una caricatura. Creo que hay un consenso en general de que la manifestación es un derecho y que no necesariamente constituye un delito que alguien esté, ¿no es cierto?, y no tengamos la certeza si está cometiendo un delito asociado a lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, de estar encapuchado, etcétera. Yo creo que esto requiere un tiempo más para discutirlo, porque aquí efectivamente se mezclan cosas, hay incerteza, también hay discrecionalidad, quién toma justamente cuáles son las pruebas, etcétera, a la hora de los procesos judiciales que se llevan a cabo a propósito de esto. Entonces, yo lo que invito, presidente, y también por su intermedio al ministro, a tener más tiempo. Aquí nosotros quedamos a hacer un trabajo prelegislativo para que efectivamente aquí llegáramos a consenso en estas discusiones y no imponer una agenda, porque yo siento que cuando hablamos de esto hay una carga ideológica detrás de esto, y creo que nosotros tenemos que ser sumamente objetivos y no subjetivos, porque aquí pareciera que las manifestaciones solo son de izquierda. Aquí hay manifestaciones de todo tipo, hay muchas de ellas que no necesariamente son así,
Y lo hemos visto, entonces aquí no es bueno colocar adjetivo o caricatura o colocarle un sello a quien se manifiesta. Yo creo que esta discusión es bastante más profunda porque, como se dice, no son penas, sino que es una persecución criminal, y también como agrava hoy día las sanciones son bastante mayores. Entonces yo invito a que no solamente en este proyecto, sino que vengan a futuro, tengamos la posibilidad de conversar, porque si uno le decimos, vamos a votar, claro, tenemos minoría en la comisión, claramente, pero ese no es el espíritu. Entendemos que cada uno propone y hace un análisis, ¿no es cierto?, y colabora en estos proyectos a partir del análisis previos que tenemos que hacer. Entonces yo, en ese sentido, también quiero, por su intermedio, lo que decía también la diputada Urrutia, es la opinión que tiene el Ejecutivo, por su intermedio al ministro, con respecto a lo que ha propuesto el resto de nuestros colegas en términos de lo que son las indicaciones, porque yo creo que es importante precisarlo al ministro en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado Salinas. Señor ministro, tiene la palabra y después el subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Algunas cosas que se han dicho acá. Bueno, primero recordar que este proyecto es de abril de este año, si bien se presentaron indicaciones recientemente. Nuestro compromiso con la libertad de expresión y el derecho a manifestarse es total, digamos. Nosotros sí creemos en la libertad, pero también recordar que existen procedimientos y procesos para autorizar los actos masivos y las marchas, digamos. En este país nadie tiene derecho a pararse en la mitad de la calle e impedirle la libre circulación a otras personas, porque afecta el derecho de otras personas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cierto orden que hay que mantener, y ahí está todo el ordenamiento jurídico que ustedes conocen muy bien. Se decía en la discusión que efectivamente son delitos, por lo general, esta violencia que se ejercen en algunos casos que se han mencionado, que es de difícil persecución, y precisamente es más difícil todavía cuando las personas están encapuchadas, ocultan su identidad. Hoy día por la tecnología es cada vez más fácil, ¿no es cierto? Los sistemas de reconocimiento, en fin, pero claramente el ocultamiento de la identidad lo hace cuesta arriba. Entonces lo que se busca en términos generales, el subsecretario podrá dar más detalle en particular de lo articulado, es desincentivar la comisión de estos actos violentos, de estos tipos penales que ya existen, con ocultamiento. ¿Y eso por qué? Porque es la ecuación del delito que todos conocemos, es decir, cuánto me cuesta cometer ilícito, qué probabilidad hay de que me pillen y qué me pasa si me pillan. Bueno, efectivamente, cuando yo cometo estos delitos encapuchados, disminuye la probabilidad de que me pillen, y lo que estamos haciendo acá es aumentar esa probabilidad, desincentivando el cometerlos encapuchados o aumentando la pena. Estamos afectando 2 de los 3 factores, efectivamente, de la ecuación del delito. Eso es lo que estamos haciendo acá, o que la persecución sea más efectiva, o que la pena a la que me arriesgo sea más alta. Es bien sencillo, eso es lo que buscamos, pero nuestro compromiso con la libertad de expresión, el derecho a manifestarse pacíficamente, sin destruir, sin dañar, sin atacar, dentro de los permisos que hay que pedir para cualquier manifestación masiva, es total. Gracias, señor ministro. Subsecretario, ¿quiere intervenir? ¿No? Simplemente agregar, señor presidente, a través de su intermedio, o sea, es sumamente interesante la discusión que se ha dado acá en el contexto de la comisión. Efectivamente, como se ha señalado, lo que se busca acá por parte del Ejecutivo es tener una discusión lo más seria posible, completa respecto del punto. El señor ministro, durante su exposición, hizo mención también de la legislación que nosotros revisamos muy concienzudamente, y desde esa perspectiva lo que acá se quiere, en definitiva, no es sancionar a una persona que en definitiva oculta o tiene oculto su rostro sin que exista esta cuestión descontextualizada, sino que acá existe un ocultamiento del rostro para efectos de cometer un delito. Y eso es lo que se busca sancionar. Ahora, este reproche no es un reproche que viene desde antaño. O sea, tenemos que también tener sumamente presente que en el contexto, y no lo quiero llevar al señor presidente por su intermedio simplemente al ejemplo del estallido social, porque lo recordamos desde esa perspectiva muy recientemente, pero hay que recordar que con anterioridad, a propósito de las manifestaciones del año 2011 del movimiento estudiantil, eran los propios estudiantes quienes se organizaban para de alguna forma identificar a las personas que ocultaban su rostro y comenzaban desmanes, tanto así que los expulsaban de la manifestación. Y esta cuestión es sumamente importante lo que estoy señalando, toda vez que acá hubo un reproche generalizado
en ese contexto a la violencia que se ejercía por personas que se infiltraban, según se decía en la época, en una manifestación, ocultaban su rostro y comenzaban actos vandálicos. Desde esa perspectiva, acá simplemente el proyecto de ley y la indicación del Ejecutivo recoge un reproche generalizado. No queremos vandalismo, no queremos ocultamiento del rostro para cometer otros delitos en contra de la autoridad y en contra de los bienes públicos en el contexto de manifestaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Señor secretario. Diputado Mauro González, diputado Araya, y después leemos la solicitud. Sí, presidente, quiero hacer una consulta por su intermedio al señor secretario. Al aprobar la indicación del Ejecutivo, entiendo que se cae el resto, pero ¿es posible que pueda hacer la reposición en sala? Esa es una consulta porque, siendo súper franco y honesto en esta conversación que es pública, a mí no me satisface en un 100% lo que presenta el gobierno, porque efectivamente para mí quedan vacíos. Y lo otro, yo también, por su intermedio, presidente, le diría al gobierno que analice por qué está sacando esta indicación más con un apoyo más comprometido de la izquierda que de nosotros. Entonces, eso me tiene un poco preocupado. Yo creo que deberíamos darnos un poco más de tiempo para analizar esto, porque no tengo esa convicción aún, presidente. Por eso era mi consulta, si se puede reponer después en sala, a pesar que la pierda acá en la sala, acá en la comisión. Gracias. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Efectivamente, si se llegara a aprobar la indicación presentada por el Ejecutivo, se cae el resto de las indicaciones, porque fueron formuladas al texto original y no por supuesto, al texto de la indicación. Las puede reponer en la sala, tiene que salvar una valla que no es fácil. Son 40 firmas, y entre esas 40 firmas tiene que ir la de 3 jefes de comité. Diputado Jaime Araya. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio quisiera consultarle al subsecretario porque me sigue dando vuelta el tema de cómo va a quedar configurado al final, en la hipótesis que se apruebe la indicación del Ejecutivo, si efectivamente esta pena podría ser superior a la pena que está establecida en el 268 octies nuevo. Esa indicación me refiero al artículo único, la primera indicación. Si efectivamente podría ser esta pena mayor a la pena de violación o mayor a la pena de homicidio. Gracias, diputado Araya. Subsecretario. Señor presidente. Sí, muy bien. Muchas gracias, señor presidente. A través de su intermedio a la consulta del diputado Araya, si mal no lo entiendo, nos estamos refiriendo al tipo penal que está establecido en el artículo 268 sexis, que es la toma de control de vehículos de transporte público. O sea, la pena actual, desde esa perspectiva, es presidio mayor en su grado mínimo, o sea, es decir, 5 años, y un día a 10 años. Y con la agravante de un grado, quedaría en presidio mayor en su grado medio de 10 años, es decir, 10 años, un día a 15 años. ¿Sí? ¿Es mayor que la violación? Señor secretario. Diputada Urrutia. Ya, una propuesta para usted, presidente, en el entendido que creo que se ha dado un debate con altura de mira, más allá de las diferencias, y que efectivamente toca temas profundos, como el que acaba de abrir, por ejemplo, el diputado Leiva, y también hablamos sobre los derechos a la manifestación, y entendiendo que nuestros invitados anteriores se refirieron a un proyecto que transversalmente se dijo que estaba mal hecho. Yo sé que se cerró el debate a nivel general, pero saber si es que es posible que pudiéramos tener una manera muy acotada algunos invitados para que, por ejemplo, penalistas, que conozcan que es un proyecto, a mi parecer, distinto al proyecto que presentó el diputado Olivares, para que pudiéramos también conocer miradas y ir con un legítimo debate, avanzar en este proyecto. Gracias, diputado Urrutia. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Lamentablemente, cerrado el debate respecto al artículo y abierto el debate respecto a una indicación, se guarda lo que se denomina la unidad del debate. No es posible suspender el debate para escuchar expertos, sino que se puede suspender temporalmente por 15 minutos para una unidad de propósito, pero no se puede para escuchar otros invitados.
Y solo recordarle a la comisión que en la sesión anterior yo solicité la presencia y la participación de la Defensoría y del Ministerio Público en la discusión particular y se me negó. Señor secretario. Señor presidente, corresponde poner en votación, en primer término, a solicitud del señor Leiva, votación dividida de los dos numerales de la indicación del Ejecutivo. En primer término se procederá a la votación del numeral 1. No, estamos en votación. Estamos en votación. Don Jaime Araya. Presidente, por un mínimo de coherencia de la legislación penal, en tanto no apruebe una norma que suba las penas de la violación por sobre las de este delito, yo voto en contra. Gracias, don Jaime. Señora Chiara Barquiesi. Don Enrique Basaletti. Gracias. Don Jaime Coloma. Don Eduardo Cretón. Gracias, don Eduardo. Don Mauro González. No. Se tiene, perdón, para no ser tan brusco, se tiene que solicitar por escrito con la firma de 2 diputados antes de someterse en votación la indicación y esta tiene que ser aprobada en votación económica por 2/3 de los diputados miembros de la comisión. Sí puede votar al final. Don Raúl Leiva. Gracias. Yo se lo voy a aclarar. Señor Carlesi. Gracias. Don Patricio Pinilla. Abstención. Don Bernardo Salinas. Doña Tatiana Urrutia. Gracias. Don Juan Valenzuela. Gracias, don Juan. Señor Coloma. Gracias. Señor Mauro González. Gracias, presidente. Gracias. Señor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado el numeral 1. En votación. El número 2. Que está en la página 5 del comparado. Señor Jaime Araya. Don Jaime. Presidente, en contra, señor secretario. En contra. ¿Por qué estar de acuerdo con lo que voto? Pero... Aclarar que no, el acuerdo es que seguimos cada vez. Vamos, estamos llegando, estamos. El acuerdo efectivamente es orden de abecedario, salvo que se oponga a alguno de los miembros de la comisión. Quiero proponer al diputado Valenzuela, como al ser uno de los autores del proyecto, hoy va a ser el diputado informante. ¿Hay acuerdo, señor Valenzuela? En votación. Lo que
Bien, despachado el proyecto. Sí. Sí. Suspendemos 2 minutos para que se pueda retirar el señor ministro. Bien, se reanuda la sesión de la Comisión de Seguridad y queremos aprovechar de saludar al vicealcalde de la Alcaldía de San José, don Fernando Vega Guillén, quien nos acompaña acá en la sala, quien viene a propósito de un encuentro de seguridad. Así que, vicealcalde, muy bienvenido, grandes amigos los costarricenses, y aquí de San José de Costa Rica, hay muy amigo también del diputado Pinilla, así que le damos muy bienvenido, una muy bienvenida, y estamos muy contentos de que esté acompañándonos y para poder abordar lo que es el core de esta comisión, que es la seguridad, y con la experiencia también de Costa Rica. Así que, alcalde, vicealcalde, muy bienvenido, pues. Bien, le propongo a la comisión, porque tenemos un segundo proyecto que estamos citados, que es para iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados Navellán, Alessandri, Jaime y Cristian Araya, Leiva, Chalper, Castro, Joanet, Lonton y Hugo Rey, que modifica la ley 19.913 para incorporar los delitos contra la propiedad industrial al catálogo de presentes de lados activos. Señor secretario. Disculpe, respecto de este proyecto ingresaron indicaciones hoy día. Si la Secretaría le propone que la Comisión tome conocimiento de estas indicaciones para poder debatirlas en la próxima sesión. ¿Les parece? Sí. ¿Les parece a la Comisión que dejemos postergada el debate de este segundo proyecto, toda vez que han llegado nuevas indicaciones? Sí. Y un segundo aspecto, que ya se dio cuenta, hay un oficio solicitado por el señor Pinilla y hay un oficio solicitado por el señor Leiva. Si hay acuerdo. Pasemos al punto varios directamente y abordemos los dos oficios solicitados. El oficio del diputado Pinilla, que está en la segunda página, que es solicitar al ministro de Seguridad para que informe su reciente reunión con representantes de la provincia de Arauco y víctimas de la violencia rural. Presidente, nada más que el sucesivo se invita a todos los diputados, especialmente si integramos la Comisión de Seguridad, porque eso no ocurrió en el último actividad. En la provincia de Arauco, parte del distrito 21. Básicamente hacer presente más. ¿Habría acuerdo? Acordado. Después, la solicitud del diputado Leiva a fin de oficiar a Carabineros de Chile, PDI y Gendarmería respecto al número de funcionarios activos que durante este año han sido detenidos, formalizados y apartados de la institución mediante la normativa interna de cada institución, al estar involucrados en la comisión de delitos y o investigaciones penales o de corrupción interna. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Acordado. Quiero proponerle a la comisión solicitar que un proyecto del diputado Pinilla y otros sobre falso denuncio de atentado, el 18.295-07, acordemos solicitar que pase a la Comisión de Seguridad, porque está actualmente en la Comisión de Constitución. ¿Les parece? Acordado. Y finalmente, solicitar que podamos invitar para los proyectos 17.662-07, que es atentado contra la autoridad, y 16.300-07, que extiende la legítima defensa privilegiada, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, a Carabineros de Chile y al ministro y el subsecretario de Prevención del Delito. ¿Les parece? Acordado. Se ofrece la palabra, puntos varios. Y finalmente, tengo una última propuesta: oficiar a la Policía de Investigación y Migraciones a propósito del ingreso y la salida de menores no acompañados, que nos reporten los últimos 5 años la cantidad de menores que han ingresado y han salido no estando acompañados, las nacionalidades de los mismos y bajo qué figura, si ha sido de conciliación, de reunificación familiar, autorizaciones para otros motivos, tanto para el ingreso y la salida del país. ¿Les parece? Diputado Jaime Araya. ¿Otro punto? ¿Les parece? Usted señaló sin compañía.
quiere que lo consultemos aparte, porque si consultamos solamente por los menores ingresados sin compañía va a ser un número residual. Yo preguntaría por los que han ingresado sin compañía, separado de los que han ingresado acompañados. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Ya. Sí, ¿acordado? Acordado. Diputado Jaime Araya. Gracias, presidente. Presidente, quisiera que la comisión pudiera acordar oficiar al señor ministro de Seguridad, objeto que pueda informar cuáles son los 50 barrios prioritarios o barrios que van a ser intervenidos en este plan que ha anunciado profusamente el gobierno, y sobre el particular consultar cuáles son los barrios de la región de Antofagasta. Más específicamente, presidente, si puede acompañar a ese oficio, cuáles son los criterios para la intervención, toda vez que existen fuertes rumores que se va a hacer la intervención en el barrio sector centro de Antofagasta, que la verdad las cosas es que yo no podría calificar que sin perjuicio de una situación bien compleja, no es el más crítico en el que requiere mayor intervención. Por lo tanto, existiendo otros organismos del Estado que pudiesen prestar colaboración ahí, por de pronto la labor que hace la municipalidad, el OS14 Carabineros, creo que hay muchas más herramientas y lo que nosotros denominamos barrios críticos están en otros sectores de la ciudad. Por lo tanto, presidente, quisiera que el ministro pudiese establecer cuáles son los barrios, si efectivamente obedece a este. Segundo, cuáles son los criterios por los cuales se arribó a esa decisión. Y en otro oficio, presidente, también al... ¿Estamos de acuerdo? ¿Acuerdo? Acordado. Sí. Y lo segundo, presidente, saber si es efectivo que se construyó un puente en la zanja que se había anunciado, que se ha ido desarrollando en el sector de Colchane. Creo que haber visto en medios de televisión que aparentemente se construyó un puente en una zanja que se estaba utilizando. Entonces quisiera que el ministro pudiera informar detalladamente respecto de esa situación, si es efectivo o no es efectivo, y en los términos que eso está afectando la operatividad y si hay un plan de control más permanente del cuidado de la zanja, presidente. ¿Les parece, oficial? Acordado. Y finalmente, como moción de orden, quería proponerle a la comisión que en la cuenta lo limitáramos a 20 minutos, porque en la última ocasión llegamos a 1 hora y tanto en la cuenta, y se está desvirtuando absolutamente. ¿Les parece? ¿No? ¿Estamos para esta mayoría o unanimidad? 20 o 25 minutos. Sí, el punto es que después, más de estar 1 hora en la cuenta, lo que está llevando es que uno termine necesitando oficiar a la comisión para poder intervenir. Y el puntuario no está cumpliendo la función. Lo que podría acordarse es otorgar hasta un máximo de 2 palabras por cada uno de los puntos de la cuenta. Y por 2 minutos cada uno, para no agotar efectivamente el inicio de la sesión a la cuenta. Lo que pasa es que hay temas que yo creo que no están bien resueltos de la sesión anterior y están quedando como puntos de la cuenta, y eso abre un debate que me parece que si no es ahí, ¿dónde? Entonces yo, en consideración a que tenemos que, no obstante la celeridad que cada uno le quiera imprimir, hay ciertas cosas que despejar o cumplir, y de buena fe hablando, yo creo que nadie está haciendo dilaciones ni mal uso del tema de la cuenta. Entonces, por lo tanto, presidente, restringirnos me parece que no es adecuado ni conveniente, y en tanto se requiere unanimidad para ese tipo de acuerdos, yo no estoy de acuerdo. Ahora sí, si es por... Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, este se levanta. Gracias a todos.